En los últimos meses está pasando algo realmente extraordinario en la cúpula del ejército más grande del mundo. Estamos hablando de generales de altísimo rango, hombres que fueron elegidos personalmente por el líder chino, Xi Jinping, y que están simplemente desapareciendo de la vida pública uno detrás de otro. Y no, esto no es el argumento de una película de espías, ¿eh? Es la realidad que se vive en China ahora mismo. Y claro, plantea una pregunta fundamental que tiene implicaciones para todo el planeta. Así que vamos a analizar las claves de esta purga, que es que no tiene precedentes. Es que la velocidad a la que está pasando todo es alucinante. La cosa se aceleró muchísimo en 2023 y apuntó directamente a los jefes de la fuerza de cohetes. Ojo, que esta es la unidad de élite que controla nada más y nada menos que el arsenal nuclear de China. Para otoño ya había caído el propio ministro de Defensa. Y desde entonces la escalada ha sido implacable, llegando a figuras que hasta hace muy poco se consideraban absolutamente intocables. Lo que estamos viendo no son simples sustituciones, no son cambios de cromos. Los analistas coinciden, esta es la mayor reorganización del estamento militar desde los tiempos de Mao. Es, literalmente, un desmantelamiento sistemático de la cúpula que el mismísimo Xi Jinping había nombrado. Para que nos hagamos una idea de la escala real de esto, fijaos en esta cifra, porque es que es brutal. En 2022, Xi Jinping eligió a 6 generales para la Comisión Militar Central, la CMC, que es, digamos, el cerebro del ejército chino, el máximo órgano de poder. Pues bien, a día de hoy, 5 de esos 6 han sido purgados. Vamos, que no es un pequeño ajuste, es un barrido casi total de la gente que él mismo había elegido. Una operación de limpieza a una escala masiva. Vale, vamos a ponerles cara a algunos de los protagonistas de esta historia. Porque lo que más desconcierta de todo esto es que no estamos hablando de opositores. Eran sus hombres, gente considerada leal, seleccionada a dedo por el propio Xi. Empecemos por todo lo alto. El general Jiang Youxia, el militar de más alto rango de China, vicepresidente de la Comisión Militar Central y un héroe de guerra que hasta ahora se consideraba íntimo de Xi. El hecho de que ahora mismo esté bajo investigación, bueno, eso sacude los cimientos del ejército hasta la raíz. Justo después tenemos a He Weidong, el que era el número 3 del ejército. Fue una figura clave, por ejemplo, en la planificación de esas maniobras militares tan intimidantes alrededor de Taiwán, una demostración de fuerza brutal. Y de repente, ¡zas!, expulsado del Partido Comunista y del Ejército Popular de Liberación. Así, de un plumazo. Y cómo no, el caso que lo paralizó todo, sobre todo el diálogo militar con Estados Unidos. Li Shangfu desapareció sin más durante semanas, hasta que al final se anunció oficialmente que lo habían destituido. Un movimiento que, de la noche a la mañana, dejó a Washington sin nadie con quien hablar. Vale, ya hemos visto el quién. Ahora vamos a lo interesante, el por qué. ¿Qué demonios está pasando aquí? Porque hay dos grandes relatos, dos narrativas que intentan explicarlo. Por un lado, tenemos la versión oficial, la del gobierno chino, que habla, como no, de una campaña anticorrupción. Es su gran argumento, el que Xi lleva usando desde que llegó al poder. Pero claro, por otro lado, muchísimos analistas ven algo mucho más político, una jugada maestra para consolidar su poder y quitar de en medio a cualquiera que le pueda hacer sombra. Y es que el lenguaje que usan los medios oficiales chinos es para alucinar. Una editorial del periódico del Ejército llegó a decir que estos generales pisotearon el sistema de responsabilidad del presidente de la CMC, o sea, de Xi. Usar una palabra como pisotear, eso no es hablar de dinero, eso es una acusación de traición, de deslealtad personal y directa a Xi Jinping. Así que, según los expertos, el objetivo final es múltiple. Se trata de resetear por completo el sistema de ascensos, de destruir cualquier grupúsculo de poder interno y, sobre todo, cargarse a los que llaman hombres de dos caras, esos que te sonríen por delante pero que por detrás, quién sabe. La clave de todo es asegurar que el ejército le responda solo y únicamente a él, ahora y siempre. Perfecto. ¿Y todo este terremoto qué consecuencias tiene dentro del propio ejército chino? Porque el impacto, como podemos imaginar, es enorme, tanto a corto como a largo plazo. La verdad es que la evaluación que hace el Pentágono es súper interesante porque tiene como dos caras. A corto plazo está claro, esta purga genera un caos tremendo, interrupciones en la cadena de mando y destroza la moral de las tropas. Pero, y aquí viene la paradoja, si de verdad consiguen limpiar esa corrupción sistémica, el ejército chino podría salir de todo este lío siendo una máquina de guerra mucho más fuerte y eficaz. Bueno, y ahora salgamos de China, porque claro, una crisis así en una superpotencia militar, pues tiene réplicas en todo el mundo. Es inevitable. Y casi todas las miradas, casi todos los análisis, apuntan a un único punto caliente en el mapa, Taiwán. La pregunta del millón que se hace todo el mundo en las cancillerías es, ¿cómo afecta toda esta purga a los planes de China sobre la isla?
Y es que los motivos de preocupación son muchos y muy serios. Por ejemplo, cómo afecta esto a la capacidad real de China para planificar una invasión de Taiwán. Y luego, claro, está el arsenal nuclear. ¿Estás seguro cuando la gente que lo controlaba ha sido, decapitada? Además, se ha cortado de raíz el diálogo con Estados Unidos, que era una especie de teléfono rojo para evitar desastres. En resumen, lo que tenemos es un escenario mucho más impredecible. Hay una frase famosísima de Mao Zedong que resume a la perfección la clave de todo esto. En China, el control sobre el ejército es la base de todo el poder político. Quien controla las armas, lo controla todo. Punto. Y con esto llegamos a la gran pregunta final, la que lo resume todo. La ofensiva de Xi busca crear un ejército más leal y, sobre el papel, más eficiente, pero al hacerlo está creando una inestabilidad interna que el resto del mundo ve como una imprevisibilidad muy peligrosa. La gran duda es cuál de esas dos fuerzas, el poder que se consolida o la incertidumbre que genera, va a definir el futuro.